Seguimos estudiando entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Y hace unos días estaba viendo acerca de la toma de posesión del presidente Donald Trump de los Estados Unidos y sobre todo de las leyes que estaba trayendo orden o quizás organizando un poco el país con las cosas que estaba pasando, ¿verdad? Y una de las cosas que estaba trayendo al orden es la manera en que el mundo ha conspirado contra el Evangelio de Jesucristo. Lo primero que dijo fue que a partir de ahora es hombre y mujer, ¿verdad? No hay más nada ni de ella ni de nada de esos inventos que ha pasado. Lo cierto es que la conspiración contra el Evangelio de Jesucristo es un tema que ha estado vigente a lo largo de toda la historia. Este mismo país, un país que fue fundado bajo los preceptos del Evangelio, fundados incluso, escuchaba una vez a una persona decir que la constitución en este país no hay incluso dictaduras por la forma en que está creada la constitución. Una constitución basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que todos somos ¿qué cosa? Malos. Y como todos somos malos, basándose en la Biblia, repartieron los poderes entre todos los hombres. El poder en este país no cae en el presidente, sino en un grupo de personas que ya sea que piensen igual de un partido o del otro, pero tiene que estar de acuerdo todo el mundo basado en que el hombre es malo. A diferencia de nuestros países, Latinoamérica, que viene en un contexto más católico, donde el poder se centra en un hombre, en el Papa, que incluso ha llevado debates a lo largo de la historia de la infalibilidad del Papa, lo que diga el Papa es lo que es, y a partir de ese contexto entonces podemos ver como en muchos países de Latinoamérica existen dictaduras y existen señoríos de hombres y poderes porque están lejos de la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a tratar en el día de hoy, de Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 12, capítulo 12, versículo 12, tiene algo que ver con esto. Es como el hombre continúan conspirando contra el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en los primeros versículos del capítulo 11, 27 al versículo 33, dice así: Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Interesante, ¿verdad? Esto había pasado ya lo de Jesús, que había cogido la fruta, como decía el pastor Huicho la semana pasada, ¿verdad? Y había expulsado a los cambistas, a los comerciantes, a todas estas personas que habían corrompido el significado del templo. El templo, para aquellas personas que no sepan, no es un templo como tenemos en el día hoy, como tenemos como tenemos acostumbrado, un lugar de reunión, tenía un significado más importante para los judíos. Recordemos que el templo era el lugar que representaba la presencia de Dios en medio de un pueblo que estaba separado producto del pecado. En ese templo había un lugar santo, cosa que no existe hoy en nuestro templo, ¿verdad? Hoy podemos tener acceso a todas las áreas del templo, pero en ese lugar existía un lugar santo, que era el lugar donde Dios, o representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. El peregrinaje hacia ahí era un modo en que el hombre podía acercarse a Dios para adorarle y para pedir perdón por sus propios pecados. Era una manera de reconciliarse con Dios. Pero estos hombres, estos líderes religiosos habían corrompido tanto, se habían alejado tanto de la palabra de Dios, que habían convertido este lugar en una cueva de ladrones, como había dicho Jesús en los capítulos anteriores. Al punto de que Jesús muestra su ira
la ira de Dios contra esta inmoralidad y expulsa a estas personas de este templo. Al otro día Jesús volvía a estar por ahí, caminando también por el templo, y estos líderes, que su autoridad había sido desafiada, se acercan a Jesús tratando de conspirar contra él, tratando de buscar algo que él dijera algo, que hiciera algo, para entonces tener un motivo para apresarle y quitárselo de en medio. La pregunta de ellos era bien interesante. ¿De dónde, con qué autoridad tú haces o dices estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? Para ellos era la máxima autoridad en aquellos tiempos, sobre todo la religión. Estos líderes religiosos eran las personas encargadas de cuidar, velar por la salud del pueblo, de guiar a este pueblo en comunión con Dios y en una relación con Dios. Supuestamente su mala doctrina y el alejamiento que ellos tenían, y si recordamos los capítulos anteriores, ahí en el capítulo 7, vemos que Jesús le llama a ellos que ellos habían, ¿qué cosa? Invalidado la palabra de Dios, ¿con qué? Con las interpretaciones y las costumbres de los hombres. Habían hecho análisis, autointerpretaciones a su conveniencia y se habían alejado del verdadero propósito por el cual Dios supuestamente los había llamado o los había puesto en responsabilidad para dirigir a este pueblo. Hoy en día también vemos cosas así, ¿verdad? Vemos personas que tratando de ayudar a Dios tratan de acomodar la iglesia o las doctrinas de la iglesia supuestamente para una mejor adoración. Pero lo cierto es que, y vamos a ver ahora, que Dios no necesita ayuda de nadie. Eres suficiente para todas estas cosas. Ellos decían, si tú vienes con una moneda griega o vienes con una cosa, no te preocupes, aquí te vamos a facilitar todo para que tu adoración a Dios sea buena y entonces Dios te pueda escuchar. Ellos, que su autoridad había sido desafiada porque obviamente ellos eran los que habían permitido que esto pasara, y viendo que Jesús había expulsado y poniéndolos a ella entonces en evidencia, diciendo que la casa de Dios es una casa de oración y no una cueva de ladrones, la moral de ellos entonces había estado en juego. Con esto entonces vienen a él y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿De dónde viene? ¿Quién fue el que te autorizó a ti a hacer estas cosas? Pero Jesús, como ya estaba acostumbrado y era de esperar, y si miramos al capítulo 8 de Marcos también, cuando iban entrando a Jerusalén, como les recordaba a sus discípulos, decían, cuando lleguemos a Jerusalén, a mí me van a pasar estas cosas. Van a calumniar contra mí, me van a perseguir, me van a coger preso, me van a azotar, me van a entregar a los gentiles, me van a crucificar, pero el tercer día resucitaré. Y aquí sigue entonces esta persecución, esta calumnia contra Jesús, y Jesús, que estaba adaptado a todo esto y que es Dios mismo, la manera en que responde también es una manera muy habitual para estas personas. Es una manera en la cual le da una respuesta, pero a la misma vez confronta la palabra de Dios con la conciencia de ellos. Si recordamos en capítulos anteriores, cuando mandaron personas para poner a prueba a Jesús y le decían, ¿es lícito dar carta de divorcio a las mujeres? ¿Cómo respondió Jesús? Con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Moisés, citando nuevamente la palabra de Dios. De la misma manera, ahora aquí, en este pasaje, cuando ellos le preguntan, de una manera magistral, Jesús se refiere a ellos diciéndole, respóndame y entonces yo le voy a responder. ¿Con qué autoridad Juan bautizaba? Él no era rabino, él no era un líder religioso. Juan era un hombre que andaba, como dicen las escrituras, con pieles de camello, una persona que su apariencia no era la ideal de aquellos tiempos para los líderes o como vestían estos líderes, pero las enseñanzas de este Juan eran enseñanzas que el pueblo tenían, reconocían que tenían la autoridad de ¿qué? De la palabra de Dios. Este Juan, cuando Jesús le pone evidencia a ellos, le dice, ¿el bautismo de Juan viene del cielo o viene de los hombres? ¿Es algo que vino inspirado por Juan o es algo que Dios mismo mandó a Juan? Es interesante la manera en que estos hombres tan ciegos y tan corrompidos estaban, la manera en que empiezan a analizar y decimos, si decimos que es del cielo, entonces Él nos va a decir, ¿por qué no le creímos? Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían las enseñanzas de Juan. El mismo Juan le había llamado víbora, le había dicho arrepiéntanse y vuélvanse ustedes también a Dios.
Ellos mismos habían mandado ahí, si van al capítulo de Juan, capítulo 1, y pueden leer, ellos habían mandado mensajeros para ver si este Juan era el Cristo, si era Elías, si era un profeta, porque reconocían que su mensaje, que su palabra tenía autoridad. Era la palabra misma de Dios. Estaba en sintonía con todo lo que venía diciendo los profetas en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que ellos sabían que no habían creído, que no habían reconocido esta autoridad. Pero si también decían que no, para irle a la contraria a Jesús, los testigos, esa multitud que estaba alrededor de Jesús, podían entonces apedrearlos a ellos, porque todos reconocían que el testimonio de Juan, que Juan era un profeta de Dios y que había testificado de que Jesús era el Hijo de Dios. Si recordamos un poco, también vemos a Juan cuando Jesús está ante él para bautizarlo, que él decía que no era digno de desatar la sandalia de sus pies, que no era digno incluso de bautizarlo. Vemos también a este Juan que le decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Juan testificaba y decía, este que viene es antes y después de mí. Es este el Hijo de Dios encarnado en hombre. Pero la ceguera espiritual de estas personas y la incredulidad de estas personas acerca de Jesús llegaron a entender en su conciencia de que no habían reconocido ni la palabra de Juan y mucho menos la de Jesús. Trataron de callarse e irse a escondida buscando quizás otra oportunidad para volverle a acusar. Lo que estaba pasando es aquí, Jesús le había respondido con la propia palabra de Dios, le estaba diciendo que así como Juan había sido enviado de Dios, la misma autoridad que tenía Juan el Bautista, que estaba preparando el camino de él, es la misma autoridad que tiene Jesús. Ellos habían sido testigos también acerca de todas las evidencias de la autoridad de Jesús. ¿Evidencias para qué? Para enseñar. Cuando Jesús comenzaba a enseñar y lo miraban, ¿qué pasaba? Se quedaban las personas maravilladas, porque era una persona que enseñaba como quien tiene autoridad. Y una persona que enseña como quien tiene autoridad no es para nada la enseñanza de estos líderes religiosos, de estos fariseos, de estos escribas que se pasaban la vida enseñando las cosas de los hombres. El rabino tal dijo tal cosa, fulano dijo tal cosa, pero la palabra de Dios cada vez más iba quedando al abandono, iba quedando lejos de las cosas de Dios. Habían incorporado a sus vidas y a la ley supuesta, a la palabra de Dios que ellos decían que enseñaba, leyes y costumbres de hombre. Mismo Marcos en el capítulo 7 de Romanos hace énfasis a esto diciendo, ustedes han invalidado la palabra de Dios por las costumbres de los hombres. Pero a la misma vez también Jesús, que tenía motivos para hacerle recordarle, digo, Jesús tenía autoridad para enseñar porque enseñaba la misma palabra de Dios. Todo lo que ellos conocían, que memorizaban, que se llenaban de orgullo por creerse que conocían la Torá o la ley de Dios, cada vez que Jesús se refería a ellos o citaba acerca algo de ellos, ¿qué era lo que hacía? Citaba la propia palabra de Dios. Ese Antiguo Testamento que supuestamente ellos conocían. Y no solamente lo enseñaba, no solamente le citaba, sino que también decía, ustedes oyeron que fue dicho por el profeta tal, ya sea Isaías, ya sea Jeremías, mas yo os digo. Y entonces daba una claridad y una transparencia al verdadero significado de esas palabras. Ustedes oyeron de Moisés acerca del adulterio, de que tú no puedes cometer adulterio, pero Jesús decía, mas yo os digo con toda autoridad que cualquiera que codicie o desee la mujer de su prójimo ya está adulterando en su corazón. Oyeron que en la ley fue dicho que cualquiera que matara a una persona está pecando, mas yo digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano ya lo ha matado en su corazón. La actividad de las enseñanzas de la palabra de Dios está en exponer fielmente y con exactitud lo que Dios ha transmitido. Cuando una persona se para a predicar en un púlpito, tiene autoridad, pero no la autoridad del predicador. Tiene autoridad cuando es fiel a su palabra y expone lo que Dios dice en su palabra, sin importar si la audiencia se puede molestar o si a la audiencia le puede agradar. Lo que le importa es ser fiel a la palabra de Dios y esta es la autoridad que el mismo Jesús, que los profetas, que los apóstoles y que Juan
daban testimonio de ser un enviado de Dios. Es la autoridad que reconoce la iglesia, es la autoridad que reconocen aquellas personas que conocen a Dios porque creen fielmente a esa palabra, porque obedecen a esa palabra, aunque le pueda costar la muerte. Porque creen que esa palabra, que esa autoridad es la del único Dios de este mundo. También Jesús, aparte de todas estas cosas y poder haber demostrado que tenía autoridad para enseñar, les demostró que tenía autoridad para sanar enfermos. Ellos eran testigos de personas que pedían limosnas en las puertas de los templos, que no tenían esperanza de ser sanados. El paralítico que fue bajado por los amigos cuando abrieron el techo cuando Jesús estaba enseñando y bajaron a este paralítico, ¿verdad? Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Estas mismas personas que hoy conspiraban y todavía se preguntaban con qué autoridad hacía esto, porque perdonar pecados es algo que es solamente de Dios, Jesús le demostró que tenía poder para perdonar pecados, pero también para sanar los enfermos. También te digo, levántate y anda. Eran testigos también de que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre los demonios, echaba fuera demonios, y en toda la vida de Jesús y en toda la persecución de ellos, pudieron notar que la autoridad de Jesús es la autoridad del mismo Dios que habían hablado los profetas. De otra manera también Jesús le continúa respondiendo sus preguntas. Ellos decían: ¿de dónde? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? Y ahora lo va a hacer a partir del capítulo 12 hasta el versículo 12. Ahora lo va a hacer como Marcos describe en el capítulo 4 de para quién es esta palabra de Dios. Era costumbre de Jesús enseñar en parábolas, pero ¿para quiénes? Para aquellos que no podían oír. Para aquellos con que oyeran la palabra de Dios no podían entender el significado, porque su significado es para aquellos que reconocen la autoridad de Dios, creen en ella y la obedecen. Dice el capítulo 12, el versículo del 1 al 12, diciendo: entonces como Jesús decirles en parábola, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado y cavó un lagar, edificó una torre y la enredó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a siervos a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otros siervos, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron y afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando, y a unos matando, y a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: ¿tendrá respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otro. ¿Ni aún estas escrituras habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Interesante, ¿verdad? Ahora vuelve entonces a hablarles en parábolas, pero ahora le va a exponer a ellos el pecado de ellos, la maldad de ellos, y en una breve parábola toda la historia del pueblo de Israel. Era costumbre en aquellos tiempos que personas que tuvieran viña, hacienda, la preparaban, buscaban personas que la labraran, que la mantuvieran, que la cuidaran, y entonces lo que hacían era que de la cosecha, a la hora de la cosecha, el dueño de la viña recogía entonces los frutos. Una parábola que tiene mucha relación acerca de ¿qué? De la higuera que Jesús había maldecido en los versículos anteriores. Una higuera que se esperaba que diera fruto, pero no daba nada, ¿verdad? De la misma manera Jesús está mostrándole a ellos, llevándola a su conciencia con esta parábola y a la misma vez también respondiéndole de dónde viene su autoridad. Cuando miramos aquí este hombre, este dueño de la viña, la palabra de Dios está haciendo énfasis ¿a quién? A Dios el Padre. La viña era representada también al pueblo, a la nación de Israel. Incluso Herodes había hecho en medio de Jerusalén para los judíos,
habían hecho una viña de oro porque los representabas a ellos. La viña era la tierra de Israel, el lagán y la torre alta significaba acerca de lo que Dios esperaba de esa tierra, una tierra que diera mucho fruto y poder recoger esos frutos. Los labradores eran estos líderes religiosos, estos hombres que supuestamente estaban para cuidar la tierra y que produciese muchos frutos. Los enviados, los mensajeros, eran los profetas, aquellas personas que Dios mandaba a Israel llevando la palabra de Dios para que ellos escucharan, para que ellos se volvieran y para que también dieran fruto. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos esta historia del labrador, lo vemos en toda la historia de Dios. Un Dios que en medio de un pueblo ha mandado profetas para guiar a su pueblo. ¿Y cómo ha sido este pueblo? Rebelde y desobediente, ¿verdad? Dice el libro de Jueces que cada vez que no había profeta en Israel, ¿qué hacía Israel? Lo que bien le parecía. Pero a estos profetas, el mismo Jesús dijo que este mismo pueblo había matado, ¿verdad? Pero el hijo de este Señor, el hijo del hombre, y es lo interesante que veo aquí, aquí se representa a Dios como el hombre, el dueño de la viña, y el hijo del hombre, en todo Marcos se está refiriendo a quién, a la persona de Jesucristo, es enviado entonces, pensando que ya que no escucharon a sus profetas, entonces van a escuchar a mi hijo, a mi heredero, a mi representación directa. ¿Y qué hicieron estos hombres? Lo mataron tratando de quedarse con lo que era del Señor. Aquí mismo Jesús le estaba diciendo a ellos en parábola lo mismo que le había dicho a sus discípulos cuando iban camino a Jerusalén. Cuando se apartó aparte y le dijo, ahora esto es lo que va a pasar en Jerusalén. Los líderes religiosos me van a apresar, me van a entregar a los gentiles, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Le estaba mostrando que ellos ellos entendieron que eran esos labradores malvados que habían estado sordos a la palabra de Dios, que nunca habían reconocido la palabra de Dios y por eso mataron al Hijo del Hombre. Por eso mataron al Hijo de Dios. Por eso Juan, en la carta de Juan, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La conspiración contra la palabra de Dios, la conspiración contra el Evangelio de Jesucristo y contra la persona misma de Dios es algo que está en la naturaleza del hombre. Es el producto del pecado que está ciego o muerto, no puede entender, por lo tanto cuestiona todo aquello que pone en evidencia su maldad y ese corazón corrompido y apartado de Dios. Le es más fácil a un hombre sin Dios creer que de la nada puede producir un universo tan perfecto. Pueden creer ciegamente en que alguien diga, la ciencia dijo esto, y lo defienden a ciegas sin tener argumento. Pero cuando la Biblia da evidencia de lo que Dios ha hecho, que la naturaleza es la prueba eficaz de que Dios existe y es el creador de los cielos y la tierra, que el Evangelio de Jesucristo y los mártires que murieron por ser testigos de este precioso Evangelio, de esta buena noticia, son ciegos y sordos porque tienen un corazón muerto a la palabra de Dios. Es interesante. Jesús de una manera extraordinaria hizo defensa de su autoridad y a la misma vez confrontó a estos pecadores con la propia palabra de los cuales ellos se creían eruditos. Cuidado, iglesia. Cuando tomamos a la ligera la palabra de Dios, podemos correr el mismo riesgo de ser como estos líderes religiosos, de estos labradores malvados, de tratar de ayudar a Dios buscando formas que puedan ayudar la adoración, y lo que hacemos es pecar en contra de Dios y alejarnos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dios mismo, y Pablo le decía a Timoteo, te suplico, Timoteo, te encarezco que prepares a hombres fieles e idóneos que enseñen con precisión la palabra de verdad. La autoridad de una iglesia, un buen discípulo de Jesucristo, es aquella persona que reconoce su autoridad, le es fiel y la sigue.
Es aquella persona que confía y espera no en un presidente que pueda cambiar un país, no en una política humana, no en mis propias fuerzas. Y una de las cosas que me llamaba también la atención era que Donald Trump todo decía, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y lo cierto es que si Dios no permite, no va a poder hacer nada. El mismo Jesús cuando le enseñaba a este pueblo y le ponía el ejemplo de la vid, él decía, yo soy, no Israel, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, Jesús termina diciéndole a estas personas en el pasaje anterior que la piedra que habían desechado los constructores, ellos que supuestamente eran los que iban a construir, ellos los que iban a ser las personas que iban a llevar el evangelio, esa piedra se había convertido en la piedra principal, la piedra de ángulo. El mismo Jesús, ese Jesús que había sido desechado, es aquella misma persona de la promesa de Dios a Abraham que le dijo, es aquella simiente en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es aquellas personas que han creído el evangelio y Dios ha traído luz a su vida, salvación a su vida y nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es aquellas personas del cual Dios ha purificado este cuerpo de muerte, este cuerpo pecador ha limpiado para que ahora nuestro cuerpo sea el verdadero templo de Dios, un templo que adore y alabe a ese Dios. Pero también, así como aquellos que no dan fruto serán cortados y echados al fuego, dice también Jesús, que cualquiera que caiga sobre esta piedra, cualquiera que vaya en contra de Jesús, se hará polvo. Y cualquiera que Jesús vaya en contra de él, en otras palabras, lo hará a pedazos. La ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda la maldad de los hombres. Nuestro deber no es juzgar al mundo, sino serle fiel a esta palabra y con autoridad enseñar estas mismas enseñanzas a aquellas personas que todavía no le conocen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en ella nos muestra que tú estás al control, Señor. Que tú eres fiel a ella, Señor. Y, Padre, que tú nos has amado, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer y a enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer y enseñarte, Señor, toda esa obra que tú has hecho y reconocer que no somos nada, Señor, lejos de ti, Señor. No hay estrategia, no hay forma de hablar, no hay forma de predicar, no hay conocimiento humano, Señor, que pueda confrontar la vida de un hombre, Señor, que no sea decir como un vocero lo que ya tú has dicho y has enseñado, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer una iglesia, Padre, que te seamos fiel a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.